Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención Entrando en Libertad y Saliendo en Libertad. Hoy quería dar las gracias a los nuevos miembros y suscriptores, a los que compartís y opináis, dais vuestros puntos de vista acerca de todo lo que toco en este canal. Hoy nos vamos otra vez de nuevo a Amit Goswami. En este podcast, del que llevo hecho un montón, van como 300 ya de vibración cuántica. Los últimos han tenido que ver con la gran cadena del ser de Ken Wilber, lo transpersonal, lo humano y quién soy yo, la filosofía perenne de la libertad, el cerebro de Ian McGilchrist, el mundo de los opuestos, las relaciones y nuestras respuestas, algo de Salvador Freixedo, y explorando la física cuántica, la consciencia y el poder de la mente. Hoy nos vamos a la inmortalidad. Algo que nos gustaría tener certeza absoluta. ¿Quiénes somos después de morir? Evidentemente, el usted de después de la muerte no puede ser una entidad física o corpórea, de ahí que la idea de un alma incorpórea sea tan popular. A usted, como a todo el mundo, le han dicho que es su alma la que sobrevive a la muerte del cuerpo y que después de la muerte el alma va bien al cielo o bien al infierno en función de cómo le vaya en el día del juicio. Esto es muy judío-cristiano. Las imágenes que se forjan muchas personas acerca de lo que esperan que sea el cielo indican que hasta en el cielo esas personas pueden mantener sus egos intactos, como en las películas de Hollywood. Para ellas el ego es el alma. Sin embargo, se pueden plantear muchas objeciones a esta creencia. Y podemos hacernos la pregunta: ¿cómo obtenemos nuestra identidad ego? Evidentemente, nuestro ego se conforma a partir de las experiencias que tenemos a medida que crecemos. Los recuerdos de estas experiencias se preservan probablemente en el cerebro físico, como ya lo conté hace un día. Pero por otra parte, las experiencias, educación, por sí sola, no conforman la totalidad del desarrollo del ego. Parece lógico que nuestra dotación genética también juega algún papel, de hecho juega papel. Y la epigenética también. La epigenética viene después de la genética. La posibilidad de transformar la información del gen, no el gen, la información. Pero toda la genética, como los recuerdos cerebrales, son físicos. Con el fallecimiento del cuerpo y la consiguiente descomposición de esos recuerdos físicos, es posible que el ego siga funcionando. Otro argumento en contra de la idea de que el alma es el ego nos lo trae Charles Tart, que señala que el cuerpo y el cerebro constituyen influencias estabilizadoras para nuestra identidad. En los sueños, por ejemplo, perdemos la conciencia de nuestro cuerpo físico y nada hay que más como recordar algún sueño para ver lo que ocurre. Nuestra identidad puede cambiar de un cuerpo onírico a otro durante el sueño en muchas ocasiones. No hay mucha estabilidad en aquello con lo que nos identificamos. Algo parecido ocurre con la deprivación sensorial y las llamadas drogas psicodélicas. La identidad egoestable, normal, yo diría también que ocurre con la meditación, que experimentamos durante nuestra consciencia despierta, desaparecen esos estados alterados de consciencia. Tart cree que esto podría ser un indicio de lo que podría venir a ser el estado alterado de la consciencia que alcanzamos después de la muerte, a menos que haya otros tipos de procesos de estabilización de los que aún no sepamos nada. Así pues, en la inmortalidad, que es el título de hoy, la naturaleza del alma, la naturaleza de lo que sobrevive a la muerte, es una cuestión difícil y controvertida, pero aún resulta más controvertido, incluso más desconcertante, cuando ponderamos las imágenes de un continuo, la vida y la muerte como un continuo, yo lo veo así, por ejemplo, de muchas culturas. No solo es que algo sobrevive a la muerte, sino que ese algo regresa a otro cuerpo con otro nacimiento. Esto es una posibilidad. Y el proceso se repite una y otra vez.
La idea de que el alma sobrevive en el cielo o en el infierno tras la muerte es más o menos la idea popular de las culturas judio-cristianas. Otras culturas lo ven de un modo distinto. Pero hay ocasiones en que las diferencias en el punto de vista de la realidad existente tras la muerte son bastante radicales. Los hindúes en la India, los budistas en el Tíbet y en otros muchos lugares. Y muchas personas de ascendencia china y japonesa, incluso fuera del budismo, creen en el alma, en el cielo y en el infierno. Pero para ellos, os recuerdo ese audio podcast dedicado solo a la historia del infierno. Pero para ellos, la permanencia en el cielo o en el infierno no es más que el comienzo del viaje. En estas culturas, el cielo y el infierno son residencias temporales, tras lo cual el alma tiene que volver de nuevo a la tierra. El tiempo de estancia en tu cielo o tu infierno temporal dependerá de tu karma, un concepto de causa y efecto que comprende un libro mayor del bien y del mal, pero con una importante diferencia. Si haces el bien, acumulas buen karma, y las malas acciones acumulan un mal karma en tu libro mayor kármico, al igual que ocurre en el cristianismo. El mal karma es algo inoportuno. Por ejemplo, muchos chinos creen que si sus actos en la tierra son realmente malos, nacerán como ratas o incluso como gusanos en la próxima vida. Pero ni siquiera el buen karma impide que la rueda siga girando. Por mucho buen karma que acumules, no vas a poder quedarte en la celeste perfección para siempre, pues tendrás que volver a la terrenal imperfección. Aquí yo os recuerdo a Dolores Cannon, en la que en sus hipnosis grabadas y en sus libros habla de personas que ni siquiera ese segundo karma, vuelta a la tierra, o se da aquí, sino que muchos de ellos ni siquiera han estado aquí. Es más, ni siquiera eran humanos. Un recordatorio nada más. De este modo se introduce la sutil idea de que ni siquiera un buen karma es lo suficientemente bueno. Aún así, uno permanece ligado a la rueda del karma, al ciclo periódico de reencarnaciones. Y la rueda kármica se contempla como aquello que da impulso al vehículo del sufrimiento. Es decir, casi que no se puede salir. Bueno, algunos me han dicho 1 millón de reencarnaciones, no sé de dónde se lo han sacado. ¿Y luego qué? Luego no sabemos. ¿Qué puede haber mejor que acumular buen karma? ¿Que hacer el bien en todas las acciones y experiencias en la tierra? La idea que tienen los hindúes y los budistas es que existe una manera de vivir óptima y perfecta, una manera de vivir que cuando se descubre le libera a uno de la rueda del karma. Los hindúes llaman a esta consecución máxima moksha, que literalmente significa liberación, y los budistas lo llaman nirvana, que se traduce literalmente como extinción de la llama del deseo. Podemos echar mano de la filosofía para explicar las diferencias entre el punto de vista judeocristiano y el punto de vista hindú-budista sobre lo que ocurre tras la muerte. En una de estas filosofías, el modelo específico de realidad tras la muerte que una cultura desarrolla depende de si la cultura es materialmente rica o pobre. El propósito de la religión consiste en seducir a la gente para que viva según el bien en lugar de según el mal. La religión como Estado es un problema, ya os lo digo. Si la cultura es materialmente pobre, la gente vive con la esperanza de disfrutar de una vida o de una buena vida tras la muerte. Esto es esperanza y karma. Hay un vídeo dedicado a esto, esperanza y karma, cómo nos controlan. Si aceptan la idea de reencarnación, no dudarán en ser malos de vez en cuando y en asumir el riesgo de un infierno temporal. Siempre le queda a uno la siguiente vida para ser bueno. De ahí que la idea de un infierno eterno sea importante para mantener a la gente a raya. Ellos ya conocen el infierno, no quieren pasarse la eternidad en él. En cambio, en las sociedades acomodadas, la idea de la reencarnación puede traer algún problema que otro. No arraiga con tanto florecimiento. En las sociedades ricas, la gente vive en un sistema de clases en el cual la mayoría de las personas son de clase media. Esto es genérico, pero para hacernos una idea, si es usted una persona de clase media, lo peor que le puede ocurrir es convertirse en pobre. De ahí que funcione la amenaza de la reencarnación, dado que un mal karma no solo trae consigo el infierno, sino también una forma de vida menor, en una clase más baja. Por ejemplo, en la siguiente
encarnación. Este era el caso con el sistema de castas hindús en la rica India de la antigüedad. Es que sigue existiendo las castas en la India, que es donde floreció la idea de la reencarnación. Pero es algo que está cambiando ahora en la India. La mayoría de las personas son ahora pobres y la idea de la reencarnación ya no es tan popular. Estas son palabras de Amit Goswami. Por otra parte, yo desconozco si eso es así. No he tenido tanto contacto como para llegar a esa conclusión. Pero él sí, porque visita mucho además. Por otra parte, las sociedades occidentales actuales, que viven en una opulencia creciente, se están haciendo cada vez más clasistas. Y no es de sorprender que la idea de la reencarnación esté prendiendo bien ahora en estas sociedades. Es como un cambio de cromos. Allá, a través de la visión del capital, de la abundancia, riqueza material, la envidia, la economía de la atención, se van poco a poco saliendo del círculo kármico. Occidente material siempre, donde haya insatisfecho, se está acercando a esto. Un partido de ping-pong. Tiene sentido, por decirlo de alguna manera. En Postmortem 100, tú aprendes los conceptos básicos. Esto es como un curso de iniciación. Postmortem 100. Tú aprendes los conceptos básicos: Dios, bien y mal, cielo e infierno. En Postmortem 300, pues como si estuvieras en la universidad, vas subiendo de curso, captas la idea de la reencarnación, la rueda del karma. Ahí planteas preguntas que ni se te ocurrían en el curso del nivel 100. Si existe la vida después de la muerte, ¿por qué no va a haber vida antes de la vida? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y la mejor de todas, ¿cómo un Dios verdaderamente justo y benévolo no le va a dar a todo el mundo una buena vida en el cielo? Comparado con los cursos de nivel 100 y 300, la idea de la liberación vendría a ser un curso de grado nivel 500, casi de doctorado. Solo puedes entrar en este curso después de haberte permitido el lujo de disfrutar de un montón de karma. Entras en él cuando te haces preguntas acerca de la verdadera naturaleza de la realidad y de tu conexión con ella. Cuando intuyes que tú, el mundo y Dios no están separados y no son independientes unos de otros. Entras en él cuando todo el mundo de seres silientes y sintientes se convierte en tu familia y quieres servir a tu familia de una forma novedosa. El filósofo Michael Grosso ha dicho del reciente aumento del interés por la reencarnación en el mundo occidental que es la formación espontánea de un mito de reencarnación, pero en realidad se trata de algo más que la formación de un mito. Yo creo que hemos aprobado en masa, pasando del postmortem 100 hasta el postmortem 300, donde hacemos preguntas. Y algunos de nosotros ya estamos ponderando la posibilidad de hacer el curso de graduado. Esto es una manera metafórica de explicar las cosas. ¿Cuándo tiene lugar la transición al curso del siguiente nivel? El filósofo Alan Watts lo explicó muy bien. Para Watts, del cual tengo hecho aquí unos cuantos audios, la rueda del karma se parece mucho a estar en un carnaval. En el principio, desde tu punto de vista de alma, te arriesgas menos. Te aferras a la buena vida cuando reencarnas. Es después cuando te das cuenta de que existen mayores oportunidades de aprendizaje en la asunción de riesgos, naciendo pobre pero virtuoso o viviendo una vida llena de baches pero creativa. Sin embargo, incluso entonces, el peor de los sufrimientos, el aburrimiento, se apodera de ti, ennui, tedio. La idea de estar inmerso eternamente en la rueda kármica se nos hace aterradora, a todos más pronto que tarde. El cineasta Woody Allen, en Hannah y sus hermanas, capta la percepción y a la perfección ese sentimiento. Y dice Nietzsche con su teoría de la repetición eterna: el día que la vida que vivimos la vamos a vivir una y otra vez, exactamente de la misma manera, hasta la eternidad. Estupendo. Esto significa que tendré que aguantar Ice Capades una y otra vez hasta el final. No vale la pena. Cuando nos sentimos de este modo, es cuando puede que nos interesemos por la idea de la liberación. Atrapados. Observe que tanto la idea cristiana de la eternidad en el cielo como la idea oriental de la liberación se refieren en esencia a una escena que ciertamente podríamos denominar como inmortalidad del alma. No más nacimientos, no más muerte.
La primera idea, la del cielo, no es más que una versión simplificada de la segunda idea, que dice que llegamos allí, es decir, la primera idea omite los pasos intermedios. No más nacimiento, no más muerte, podemos añadir ahí, ¿es eso igual a vida? ¿Es todo vida? ¿O es todo energía, podríamos decir? De modo que no crea que las ideas sobre la reencarnación son del todo orientales, ni tampoco que ha sido recientemente cuando se han importado a Occidente. La reencarnación era una idea aceptada del judaísmo en el que nació Jesús. Muchos expertos sostienen que antes del 553 después de Cristo, el cristianismo también aceptó la idea de la reencarnación. Se dice que aquel año el Quinto Concilio Ecuménico promulgó un decreto en contra de la idea de que las almas reencarnaran, aunque otros expertos creen que aquel concilio jamás promulgó oficialmente tal decreto. Aquí, para descubrir esto, lo que tenemos que haber hecho es habernos ido a leer el decreto y ya saldríamos de dudas. Eso es lo que tiene muchas veces cuando uno va a la fuente primaria, pasan estas cosas. Muchos expertos creen también que la división acerca de la reencarnación en Occidente no es una división entre Oriente y Occidente, sino entre los hilos esotéricos y los exotéricos de las religiones occidentales. La reencarnación es una idea aceptada por los sufíes, la rama esotérica del Islam. El hasidismo judío sustenta la reencarnación, al igual que los gnósticos y otras tradiciones místicas del cristianismo. La idea de la reencarnación aparece frecuentemente en el pensamiento occidental fuera de cualquier contexto religioso, comenzando por Pitágoras y Platón, personas como David Hume, Ralph Waldo Emerson, Henry Thoreau, Benjamin Franklin, Goethe. Creían en la reencarnación. Goethe escribió: el alma del hombre es como el agua. Del cielo vino, al cielo se elevó y después retornará a la tierra, alternando por siempre jamás. Y Franklin escribió para su propio epitafio, cuando solo contaba 22 años, lo siguiente: el cuerpo de B. Franklin, Benjamin, impresor, como la cubierta de un viejo libro, sus contenidos desgarrados y despojados de sus letras y sus adornos, yace aquí, alimento de gusanos, pero la obra no se perderá, pues, como él creyó, aparecerá una vez más en una nueva y más elegante edición revisada y corregida por el autor. El movimiento teosófico, en el cual la reencarnación es una doctrina básica, prendió rápidamente en Occidente durante el siglo XIX debido a que la semilla para aceptar la reencarnación se encontraba ya aquí. Más recientemente, las encuestas de opinión pública indican que un número sustancial de occidentales, quizás hasta un 25%, cree en la reencarnación. Este es un estudio Gallup, es una empresa que se encarga de hacer estadísticas, encuestas, de 1982. El filósofo Dukas mantenía que la creencia en la continuidad de la vida se origina en los niños de forma completamente espontánea. Los datos de los que disponemos sobre memoria reencarnacional demuestran que existen actualmente muchos de estos casos en el mundo occidental. Si la reencarnación no es un tema cultural, si es universal, será entonces natural preguntarse si esta idea es científica. Obviamente, a los científicos, en general, esto ni les interesa. Pero yo creo también que aunque los que estemos en el otro lado nos guste averiguar estas cosas y algunos sepamos o no lo del después, tampoco es un asunto que deba ser tratado como ciencia, porque al final es como un punto ridículo. Yo podría cambiar el término ciencia, quizá llevarlo todo a lo cuántico, que es una versión más abierta, súper abierta, del mundo en el que vivimos y que somos dentro y fuera. Datos sobre las reencarnaciones hay muchísimos, hay investigadores
que se dedican a eso. Hay científicos, hay médicos. Pero podemos ir a dar un saltito más, un poquito más allá, irnos a algo más actual que podemos llamar alma y cuánto. ¿Qué es lo que sobrevive? Reencarna lo que sobrevive de alguna manera, que podamos llamar un continuo, nacimiento, muerte, renacimiento, etc. Durante un intenso periodo de investigación que duró alrededor de un año, Amit Goswami encontró su respuesta. Existe un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo físico y que reencarna en otro cuerpo para formar un continuo. Sí, dicha alma tiene sentido en una ciencia basada en la consciencia, pero solo si consideramos el alma en términos cuánticos. La situación es similar a la que tuvo lugar a finales del siglo XIX. Los físicos descubrieron que contemplar la materia y la luz desde el viejo punto de vista newtoniano, es decir, la materia siempre está localizada, se mueve en trayectorias bien definidas y la luz es semejante a las ondas, dispersa, capaz de estar en más de un lugar al mismo tiempo, les generaba anomalías y paradojas. Descubrieron un nuevo modo de contemplar todo eso, de pensarlo, el modo cuántico. La palabra cuánto significa una cantidad discreta. Por ejemplo, un cuanto de luz, denominado fotón, es una cantidad de energía discreta e indivisible, un paquete localizado de energía. Reconocer que la luz dispone de una naturaleza de partícula localizada, además de su naturaleza más familiar de onda, y que la materia tiene una naturaleza de onda y partícula, además de su naturaleza más familiar de partícula localizada, eliminaba las anomalías y las paradojas a las que nos referíamos arriba. Así, la importancia de la palabra cuánto va bastante más allá de su discreción. La dinámica cuántica da una potencia inesperada, casi mágica, a los objetos de los dominios submicroscópicos. ¿Qué significa decir que la materia es algo similar a una onda y que por tanto puede estar en más de un lugar a la vez? Si esto resulta paradójico, la paradoja se resuelve si nos damos cuenta de que las ondas de la materia son ondas de posibilidad, representaciones técnicamente o representadas técnicamente mediante funciones matemáticas denominadas funciones de onda. Se encuentran en dos o más lugares a la vez, solo como posibilidad, solo como superposición de las dos o más posibilidades. Los objetos cuánticos existen como superposición de posibilidades hasta que nuestra observación produce la actualidad a partir de la potencialidad, un evento actual real, localizado de entre los muchos eventos potenciales. Si una posibilidad en particular tiene una gran probabilidad de actualizarse a través de la observación, esa onda de posibilidad será por consiguiente fuerte, en tanto que la onda será débil cuando la probabilidad para su correspondiente posibilidad de actualizarse es pequeña. Y aquí en este paseo cuántico, yo cada vez tengo más claro que la física cuántica nos va a llevar, si no está ya de camino, al conocimiento, al reconocimiento de lo que es el gran secreto, que es que somos energía, somos ondas, somos partículas, somos vibración, todo el tiempo y en todo momento. Y que entrar a trabajar, a descubrir, a educarnos en ese sistema nuevo, X, sistema por compararlo con el anterior, es el secreto, el cuánto, que nos llevará a una evolución potentísima de la conciencia del ser humano. Yo esto lo creo de manera individual. ¿Tiene impacto en la sociedad? Lo tiene. Más allá, no hemos de perder en cuenta que vivimos bajo estructuras de poder religioso. Hay una diferencia entre lo místico y lo religioso como institución, como Estado, como teocracia, incluidos los sistemas meditativos que se apropian de la verdad o se quieren apropiar de la verdad. En resumen, atentos a la inmortalidad. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. El próximo día continuamos con el ciclo de vida, muerte, renacimiento como algo creativo. ¿Quieres saber
Acerca de la muerte, bien, ahorraré aliento. Cuando conozcas la vida, entonces y solo entonces hablaremos de nuevo de la mente. Esto lo decía Confucio, un filósofo chino. Un abrazo, hasta mañana.